Con este post hiciste que me acordara de algo que me pasó hace algunos años. Ya es que te platiqué que me juntaba con los hippies, ¿qué sería por allá el 2015, 2016, creo. Ahí conocí a pues era un militar, no sé si sería maestro de aviación o de ingeniero de aviación. Ya ves que aquí como yéndose a la primavera, creo que hay una escuela de aviación, una escuela militar. Por eso hay una avenida que se llama así, Avenida Aviación, que pasa cerca del estadio de las Chivas. Y esa avenida Aviación pues conduce a esa escuela de pilotos del ejército. Pues tienen puros aviones carcanchitos, ya te imaginarás, ¿no? Hay un tiempo que trabajamos allá cerca del Cuba y veíamos a los aviones ahí entrenando. Pero ese militar, cuando estaba yo con los hippies, pues platicamos un poco. Yo le llegué a comentar lo de la casa ecológica que ando diseñando y lo del sistema económico y así varias ideas que tengo. Y pues como que le llamó la atención, pues que las ideas que yo traía. Y hace algunos años me volvió a contactar, ya cuando yo no me juntaba con ellos, yo ya me había alejado. Y que quería invitarme a un proyecto, que porque le habían gustado mis ideas, pues lo de las casas y todo eso. Entonces, pues ya fui con él a platicar y resulta que estaban organizando le llamaban Gobierno Nacional Indígena. Y supuestamente lo que estaban haciendo era, pues de todos los estados, pues ya ves que hay comunidades indígenas casi en todos los estados, prácticamente, pues sí, cada estado tiene a sus propias etnias indígenas. Y ellos lo que querían hacer era declarar como a gobernantes, pues en cada etnia, en cada lugar, y después hacer como una red, como si fuera un gobierno nacional. Y pues se me hizo raro, ¿no? Dije, pues, ¿para qué me quieren a mí o por qué onda? Y que supuestamente, pues, para hacer eso, pues tenían que presentar ideas, proyectos de qué es lo que iban a hacer, o sea, no era nada más hacerlo por hacerlo, sino que tenían que presentar, pues, iban a solicitar como, pues ya sabes, lo de siempre, iban a solicitar dinero, apoyos y todo eso, y iban a hacer como una especie de asociación civil, ¿no? Y pues obviamente necesitan ideas para decir en qué se van a gastar el dinero, ¿no? Entonces como que a mí me querían por eso, me querían para aportar ideas de lo de las casas ecológicas y todas esas ondas. Pero pues se me hizo curioso, empecé a investigar y a la hora de investigar pues di con el teléfono de una política. Ni me acuerdo cómo estuvo esa investigación, cómo di con esa persona. Pero el chiste es que antes de ellos ya había habido otra organización que también era como que buscaba eso, hacer un gobierno indígena. Y pues ya te la sabes, cómo es aquí en México. El dirigente de esa organización fallece y pues empezó la peleadera por ver quién iba a ser su sucesor. Sus hijos, su mano derecha y gente. Y pues luego, en cuanto falleció el señor, así me la platicó esa señora. En cuanto falleció el señor, todavía lo estaban velando cuando ya se andaban peleando por iba a ser el que se iba a quedar con su lugar. Cosa que pues esa señora me platicó que pues le pareció pues de muy mal gusto, que pues dejen que pasen unos días del duelo por la persona fallecida. Y ya después ya se hablan pues de esos temas, ¿no? De ver quién iba a estar en su lugar. Pero yo decía que no, que prácticamente estaban velando al señor y ya ahí peleándose por ver quién iba a ser el siguiente, ¿no? Famoso aquí en México que fue el de... Y resulta que allá había un tipo que no con mucha antigüedad, que también se quería quedar con el lugar y que empezó en cuanto falleció esa persona, empezó a mover gente para él quedarse en ese lugar, pero pues no, lo corrieron al final. Pero él jaló a mucha gente de esa organización y empezó a hacer como la versión pirata, ¿no? La segunda versión de ese gobierno indígena. Pero pues a mí me dio por investigar qué ondas, o sea, por qué hacerlo como lo estaban haciendo ellos, que con un representante de cada región. Y resulta que en la ley de México, para los pueblos indígenas se les permite tener su propia forma de gobierno.
y los talamontes pues empezaron a aliar con los entonces ellos lo que buscaban era como aprovechar esa ley, ya se cuenta que andaban los talamontes, pues sí, ese derecho que tienen los pueblos indígenas aquí en México, que pues no es tan antiguo esa ley, no tiene tanta antigüedad, pues ya ves que en los tiempos que fue de Salinas de Gortari, cuando hubo muchas broncas con indígenas y, ¿cómo se llama? En Arteal, no me acuerdo, en Chiapas, en varios lugares. Tiempo después, pues sí, se hicieron esas leyes precisamente pues para tratar de solucionar esas broncas, para que los pueblos indígenas se pudieran administrar ellos y pues ya no hubiera tantas broncas con el gobierno. Y lo que ellos estaban haciendo, pues legalmente sí podría ser posible, ¿no? O sea, tener que hacer que varios pueblos indígenas se independizaran y después hacer como una federación de pueblos indígenas independientes, pero pues ya casi sería como hacer un país dentro de un país, ¿no? Como un país de indígenas dentro de México. Pero algo que no me gustó de pues ya es como son los políticos. Ellos estaban eligiendo a gente para dirigir ciertos lugares, pero la ley dice que tienen que ser indígenas, o sea, esa es una ley para indígenas. Y este camarada del militar que te digo que me invitó, él sí es de origen indígena. Él sí tiene, pero él viene de Chiapas. Y aquí lo pusieron para, como si fuera a dirigir una etnia que estaba en Chapala. O sea, yo decía, pero pues si tú eres de Chiapas, pues tendrías que dirigir tu, de tu lugar de origen, de tu etnia de allá, de Chiapas, ¿no? No de aquí de Chapala, de Jalisco, o sea, no, a lo mejor un lugar creo que ni conocía ese lugar, ¿no? Pero como que estaban aprovechando que la ley decía, especificaba que tenían que tener un origen indígena, pero como que no especificaba que fueran de nativos, pues, del lugar donde iban a dirigir. Y no, pues yo le dije, pues mira, sí te puedo apoyar en tu proyecto, pero pues ando investigando y tengo unas preguntas que hacerte porque hay dos, tres cositas que se me hacen medio raras, así que, ¿cómo ves? Nos platicamos un día, una llamadita por teléfono, nos vemos y pues ya te hago mis dudas y ya si ya me aclaras estas dudas, pues ya te digo si le entro o no le entro al proyecto. Y no, pues me dijo, no, es que esto ya ya lo tenemos que hacer para tal fecha, ya no tengo tiempo de estar respondiendo preguntas, sí o no, así como carrereándome, apresurándome, y pues no, ya le dije, no, ¿sabes qué? Pues no, así no le entro. Pero me acordé también de un caso muy famoso aquí en México, que fue el ay, se me fue el nombre de Cherán. Cherán también está creo que en Morelia, en Michoacán, pues, creo que es Cherán, Michoacán, creo que sí es Michoacán, no me acuerdo. Pero la historia de ese pueblo está curiosa, me puse a investigarla también en ese tiempo por la invitación que me hicieron. Y resulta que Cherán, pues era un pueblito donde la principal actividad era la madera. Es una zona boscosa, ya ves que allá en Michoacán hay mucho bosque. Y resulta que a ese lugar llegaron talamontes y pues era como que le empezaron a robar al pueblo prácticamente, o sea, la actividad del pueblo era la madera y pues llegaron los talamontes a robarse la madera. Entonces hubo muchas broncas, muchas peleas entre los talamontes y la gente del pueblo. Y los talamontes pues empezaron a aliar con los narcos y la gente armada empezó a amenazar a los del pueblo. Ya se cuenta que andaban los talamontes, pero ya custodiados por gente armada y amenazando a la gente del pueblo. Y muchos hombres pues los amenazaron y se fueron. Prefirieron irse a trabajar a Estados Unidos o a otras ciudades o lo que fuera, y en el pueblito quedaron prácticamente puras mujeres. Y al final, pues como todo, la mafia terminó comprando al gobierno, a los policías, o sea, a ellos lo que les importaba era el billete, la madera, el negocio que había ahí. Y resulta que un día las señoras, las que se quedaron ahí, la mayoría pues mujeres ancianas, pues nomás un día dijeron, pues ya hay que correr al presidente municipal y a la policía que no
Se ponen del lado de los criminales en lugar de ponerse del lado de nosotros. Y fueron a la presidencia municipal y se metieron y agarraron al presidente y a los policías y los corrieron y por los policías y el presidente, pues como que, ¿qué hacemos, no? Pues son puras viejitas, son puras señoras, ni modo que nos pongamos aquí a golpearlas o a disparar o a hacer acá nuestro desmán. Y pues, ¿qué hacemos, no? Pues vámonos, a las viejitas los corrieron, al presidente municipal y a los policías. Y pues ya después de eso, pues el gobierno mandó a gente a ver qué estaba pasando y al final decidieron darles como su autogobierno, así como la nota que me mandaste. Entonces Cherán ya es como tiene un gobierno independiente, ellos, te das de cuenta que reciben un presupuesto del gobierno, o sea, lo que le mandan a cualquier municipio, ese dinero también se lo mandan ahí a Cherán. Pero ya no tienen al presidente municipal electo, sino que ellos son los que eligen quién es el que los va a gobernar. Entonces, pues está curioso, pues, porque pues es como si fueran independientes, pero al mismo tiempo reciben dinero del gobierno y al mismo tiempo tienen que estarle rindiendo cuentas al gobierno, pero ellos a su modo eligen a su gobernante. Entonces está curioso esos casos, esas historias y eso que me mandaste, pero te digo, ya tiene años que hicieron ese reglamento por las broncas que hubo con los indígenas desde los tiempos de Salinas de Gortari, a lo mejor poquito antes. Pero sí les tienen permitido así como casi casi independizarse del gobierno mexicano, se les tiene permitido tener autogobiernos. Y alguna vez me quisieron invitar para el gobierno nacional indígena, pero dije, no, estos son políticos, quieren hacer otra vez su robadera y sus... Ya sabes cómo se la gastan ellos. Pero sí me querían para darles ideas, porque pues digo que la asociación civil, si no tiene ideas, pues no. ¿Cómo pides dinero? ¿Para qué quieres dinero? ¿Qué vas a hacer con él? Pues obvio tienes que presentar una idea. Ah, vamos a hacer casas ecológicas, vamos a hacer un nuevo sistema de administración económico, vamos a hacer esto. Pues los mandé a la fregada, que van a darles dando mis ideas para que ellos agarren dinero y se lo roben como cualquier político.